Bueno, pues como habíamos visto, las tres últimas clases anteriores habíamos empezado con el modelo de Solow, que nos llevó 2 clases a explicar en qué consistía el modelo de crecimiento de Solow. La clase anterior vimos cómo se representaba gráficamente ese modelo de Solow y ahora vamos a explicar otra cosa muy importante para poder avanzar, que son las tasas de crecimiento en el modelo de Solow, ¿vale? Entonces lo voy a poner por aquí, ¿Mm? tasas de crecimiento en el modelo de Solow. Mm. O sea, aunque no se vea muy bien, no os preocupéis que el vídeo se subirá y después también subiré los apuntes, como he dicho. Bueno, entonces, en este apartado vamos a ver las principales tasas de crecimiento de las principales variables 让我烦死了。 del modelo de Solow. ¿Vale? O sea, como he visto en otras ocasiones, en ocasiones anteriores, el modelo de Solow, ¿vale? Es un modelo de crecimiento a largo plazo. ¿Vale? Lo voy a poner por aquí.对，El modelo de Solow es un modelo de crecimiento a largo plazo, ¿vale? Y se basa, como he dicho, también dije en la primera clase, se basa en el ahorro que lo denominamos con una S, ¿vale? ¿Cómo? O sea, este ahorro justificaría el modelo de crecimiento, es decir, digamos que este modelo se basa en que está basado en el, como he dicho antes, en el ahorro, ¿vale? Y entonces este ahorro es lo que justificaría el crecimiento económico, ¿vale? O sea que, y esto justificaría el modelo de crecimiento. Bien. Entonces, las tres variables principales que estudia el modelo de Solow, ¿vale? Son básicamente las siguientes. Tenemos, por un lado, I mayúscula, ¿vale? I mayúscula, que hace referencia a la renta o al PIB, el Producto Interior Bruto, de una economía, la que sea. China, España, lo que sea. Tenemos la K, que es la cantidad de capital. Y C es el consumo de los consumidores. Vale. Esto hasta aquí, no sé si hay alguna duda. Hasta aquí hemos definido, bueno, las tres variables principales que estudia el modelo de Solow, que ya las vimos también en una de las primeras clases que hicimos, ¿vale? Y también, a continuación de esto, también vamos a hablar
sobre las variables que dependen del crecimiento ¿de qué variables? De las anteriores mencionadas. Es decir, de las variables anteriormente mencionadas. Vale. Por tanto, por un lado tenemos una n minúscula que hace referencia a una variable o parámetro exógeno. Cuando me refiero a exógeno, me estoy refiriendo a algo que viene de fuera, ¿vale? Por ejemplo, en una economía, por ejemplo, el COVID, el coronavirus, ha sido un impacto exógeno a la economía, ¿vale? Es decir, algo que nadie se espera y que viene de fuera. Por ejemplo, en España, pues algo que no dependía de nosotros, sino que ha venido, por ejemplo, pues no sé, de la naturaleza, de otro país o lo que sea, ¿vale? Variables o parámetro exógeno, ¿vale? Relacionado con el crecimiento de la población. Vale. Entonces, ¿cómo denominamos este variable, cómo podremos definir esta variable en términos de crecimiento? Bien, pues n sería igual a delta. La delta significa crecimiento de L, ¿vale? Entonces, tenemos que esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí será el crecimiento delta L mayúscula, es el crecimiento de la población en cada periodo. Aquí cuando hablo de cada periodo puede ser en días, meses, años, ¿vale? Trimestres, etc. A ver, en la literatura nosotros estamos definiendo L, ¿vale? Como crecimiento de la población, pero también lo pongo por aquí, entre paréntesis, también podemos encontrarnos con delta n, que sería lo mismo, o también podemos encontrarnos con lo que denominamos cuando el crecimiento de capital, de crecimiento del capital en términos de trabajador, G sub n, ¿vale? Que esto lo vimos en la clase anterior. Vale. Por otro lado, tenemos el término G, ¿vale? El término G o G sub A, ¿vale? Que esto nosotros lo denominamos en la clase anterior, el G sub A, como el crecimiento de la productividad. Vale, este crecimiento de productividad también hablábamos del G sub A, hablaba también, cuando yo lo mencionaba en la clase anterior, yo también hablaba o bien de la productividad o bien de la tecnología, ¿vale? Porque a raíz de que se van introduciendo elementos tecnológicos a la producción, lo que hace es que la productividad crezca. Y ponía un ejemplo en la clase anterior. No es lo mismo una persona que está con la pala en el campo, ella sola, dándole a la pala, que por ejemplo tenga una máquina y que haga 4, 5, 6 veces más rápido el trabajo que hace un agricultor. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo definimos ese G o ese G sub A?
Pues muy sencillo. Cuando hablamos en términos de crecimiento, tan sencillo como delta de A. ¿Vale? Muy sencillo. Pues bien, en una economía se supone que cada año crece la población. Es decir, y esto es un dato que recoge, por ejemplo, Naciones Unidas, ¿vale? Donde yo, por ejemplo, he tenido la suerte de tener que hacer un trabajo sobre qué comportamiento, o sea, el comportamiento del precio del agua, ¿vale? Y me tocaba analizar también por la parte del lado del crecimiento de la población y efectivamente el crecimiento es brutal. Además, se estima que el crecimiento en los próximos 50 años va a ser muy alto de la población, ¿vale? Entonces, si en una economía se supone que cada año está creciendo esta población a una tasa, ¿vale? Que vamos a denominar N, crece la productividad, también denominado productividad o eficiencia, ¿vale? A una tasa que hemos denominado antes como, hemos denominado G, ¿no? Vale. Y lo que nos va a interesar saber es cómo se comportan las siguientes variables, que es las que hemos puesto denominado antes, que era I, K y C de consumo. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar a estudiar el crecimiento del PIB o renta de una economía. ¿Vale? ¿A qué denominamos? ¿Alguien me puede responder? ¿A qué denominamos crecimiento del PIB o renta de una economía? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué variable era la que denominábamos crecimiento del PIB o renta de una economía? ¿Nadie? 老师提了个问题，谁记得之前说的那个，BIP 国内生产国民生产总值指的是什么呀？不就是一年之内就整个国家所那个生产的产品和提供的服务的总价值吗？市场部你叫什么啊？Edgar， ？Edgar。Edgar dice, pues es un...你刚才说什么来着？再说一遍。¿El qué? 你说什么，Edgar？就是一年之内就整个社会生产的产品以及提供的服务的总价值。Valor producido de un país durante un año de los servicios y bienes. Vale, entonces, cuando denominamos crecimiento del PIB o renta de una economía, cuando está muy bien, estamos denominando que es al parámetro que nos referimos, es, si os acordáis, a la letra I, griega. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de ese crecimiento, lo que estamos diciendo es que nosotros lo vamos a definir como, o como la economía lo define, es el incremento de I es igual a N más G. ¿Vale? Y... ¿Sí? Y entonces, lo que nos dice la economía es que lo mismo va a pasar
con el capital y el consumo. Vamos a verlo. Lo mismo pasará con el capital y consumo. Por tanto, el incremento de capital, ¿cómo será? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Perdón? O ¿Qué sea, han es hecho la decir, pregunta? vale, lo que yo he dicho es, por ejemplo, que si el incremento de I, hemos dicho que N, ¿qué era? N, hemos dicho que hacía referencia al crecimiento de la M, población哪有 M？ en cada periodo, ¿no? Y la G era la productividad. Vale. Ujú. Entonces, el incremento o el crecimiento del PIB o de la renta de la economía va a depender del número de trabajadores, ¿vale? Más su productividad. Entonces, lo mismo digo, es lo mismo que va a pasar con el capital y el consumo. Entonces, para calcular el incremento de capital y el incremento de consumo, ¿cómo serán? 下面老师问那个，如果是那个消费和那个那个资金国家资本的那个增长是怎么算啊？上面那个 English 收入是算那个人均和那个和消费的那个。Lo mismo. 等下来 Q 我看一下。都一样。 Lo mismo. Dependerá el incremento de capital, dependerá de el número de trabajadores, ¿vale? Que nosotros habíamos denominado que N 小 n 是 era 劳动力的总数，有多少的那个劳动力，多少人力？小 n。 Nosotros lo que habíamos dicho era que entonces, si va a depender del crecimiento de la población, ¿vale? El todo, tanto el incremento de productividad, el incremento de la renta de la economía, como el capital, como el consumo, las tres van a depender de qué? Del crecimiento de la población más su productividad, ¿vale? Entonces, a mí también me gustaría poner una anotación aquí que, como estos apuntes os los voy a subir a Moodle, me gustaría añadir una cosa. Le voy a poner aquí, es de añadir, ¿vale? Que la notación matemática, es decir, matemática ya. o sea, lo que estoy utilizando, ¿vale? La notación matemática, ¿vale? No estoy siendo muy riguroso, ¿vale? Lo estoy haciendo en plan sencillo para que lo entendáis. Es decir, no estoy siendo riguroso en su notación, ¿vale? Ya que lo que en los libros encontraríais, ¿vale? Lo que, por ejemplo, si cogéis un manual o miréis apuntes por internet o lo que sea, ya que habría que dividir las tasas de el incremento de PIB, el incremento de capital y el incremento de consumo entre el valor absoluto. Es decir, el incremento de I, dividirlo entre I, el incremento de capital, dividirlo entre capital, y el incremento de consumo, dividirlo entre consumo, ¿vale? Pero lo que me importa es que, a mí lo que me importa es que quede claro que al final el incremento de la renta de la economía va a depender de la población y de su productividad. El incremento de capital también de población y de su consumo. Eso, de la G, del crecimiento de la productividad. Y el consumo lo mismo, ¿vale? Es lo que me interesa, que quede claro. Entonces, también, después de estas variables existen otras, ¿vale?
también existen otras variables que estudiamos y que son productividad, o sea, PIB, capital, consumo, pero en función o en términos por trabajador. Bien, como expliqué, lo que llevo explicando estas 7 únicas clases, que el modelo de Solow, un modelo macroeconómico, quiero decir, viene en términos absolutos, es decir, viene en términos, pues eso, agregados. Agregado quiere decir que todo junto. Entonces, lo que a nosotros nos interesa saber en el modelo de Solow y lo que nos interesa saber a nosotros es cómo afecta cada variable en términos por trabajador. ¿Vale? Entonces, como eso lo habíamos comentado. Entonces, ¿cómo sería? Pues muy sencillo. Vemos, o sea, lo que nos dice la teoría económica, ¿vale? Es que I minúscula, porque I es PIB en términos por trabajador. Acordaros que dije que cuando estaba en minúscula era por términos de trabajador y cuando estaba en mayúscula era en términos absolutos. Sería, ¿cómo obtendríamos esta I minúscula? Muy sencillo. Sería, si queremos saberlo en términos por trabajador, tan sencillo como dividir el PIB en términos absolutos entre el número de trabajadores, entre L. ¿Vale? Vale. Entonces, esto, que sería para obtener el PIB en términos por trabajador, si quisiéramos, o lo que nos dice la teoría, es que si quisiéramos saber el crecimiento de I en términos por trabajador, es tan sencillo como, o sea, se igualaría a G, ¿vale? Es decir, la tasa de la productividad de la economía. Esto lo que nos viene a decir es que el crecimiento del PIB en términos por trabajador es una tasa G. ¿Vale? Es decir, esta tasa G, esto de aquí, significa que crece a la misma tasa o porcentaje, ¿vale? De la productividad de la economía. Lo mismo pasará, en este caso, va a pasar lo mismo en el caso del incremento de K minúscula, es decir, en términos de trabajador, que esto sería igual a una tasa G, y el incremento de consumo con una C minúscula en términos por trabajador, ¿vale? Lo mismo, a una tasa G, que es a nivel de la productividad. Vale. Y por último, ¿vale? Por último, quedaos con esto porque a lo mejor ahora, a lo mejor no lo veis muy claro, pero después, ahora en la siguiente parte o en la siguiente sesión, lo que esto a lo mejor ahora no queda muy claro, después lo vais a ver más claro, ¿vale? Porque entramos en el modelo, aparte de que esto se relaciona con el modelo de Solow, también hay otra cosa que vamos a ver, que es la regla de oro en el modelo de Solow, ¿vale? Se llama así. Entonces, por último, existe una variable que vamos a denominar I minúscula asterisco, ¿vale? Y esto, quedaros con esto porque es súper importante. Quedaros con esto porque es súper importante. Esto, lo que estoy explicando ahora, es una explicación
para que entendáis lo que va a venir después. Como hemos dicho antes, se denomina modelo de Solow, del modelo de crecimiento de Solow, que es la regla de oro, ¿vale? Se denomina así. Entonces, por último, existe una variable I, ¿vale? Que es PIB en términos por trabajador con un asterisco. Y esto, ¿vale? Para obtener esta en términos por trabajador, en vez de dividirlo solo por L, se dividiría entre I, o sea, I mayúscula, en términos absolutos, dividido entre A por N. ¿Qué es? Este A sub N, antes aquí, o A por L, me da igual. Entonces, si os dais cuenta, en la arriba había dividido el PIB en términos absolutos dividido entre el número de trabajadores. Aquí lo que estoy teniendo en cuenta, en este otro apartado, estoy teniendo que el PIB se divide entre ¿qué? Entre el número de trabajadores multiplicado por ¿qué? Por la tecnología, que en definitiva lo que estamos mirando aquí es, y lo voy a poner aquí, es el PIB en términos de trabajador eficiente. Ya que estamos considerando no solo el número de trabajadores, sino también estamos mirando la tecnología que se utiliza. ¿Vale? ¿Esto queda claro o no? Es decir, esto de aquí sería número de trabajadores, que bien lo vais a encontrar con una N o con una L, ¿vale? Por su productividad. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿O no?¿Qué significa A? A, digamos que Tecnología. sí, es como la tecnología. Sí. En el modelo de la función de producción de Cook-Douglas, que eso también lo vimos la clase pasada, en un ejemplo que puse, A es tecnología. ¿Vale? Entonces, ¿esto se entiende más o menos o no? Más o menos, sí, que no. A ver, es que por ejemplo, a lo mejor, quiero decir, por eso, hasta ahora hay que revisar un poco lo que hemos estado viendo hasta ahora, porque hasta aquí, digamos que hasta aquí, ¿vale? Lo de I en términos de trabajador es igual a I mayúscula dividido entre L mayúscula, es lo que vimos en las clases anteriores, ¿vale? Hasta aquí es lo que en las clases anteriores. Pero ¿qué ocurre? Que en la regla de oro del modelo de Solow se empieza a ver, se introduce otro elemento, que es la eficiencia del trabajador, ¿vale? Se mide el PIB no en número, o sea, no solo con una tasa, no solo con el PIB entre el número de trabajadores, ¿vale? O sea, no se mide el PIB en términos de trabajador, sino también se mide el PIB en términos de trabajador eficiente, ¿vale? ¿Cuán eficiente es un trabajador? ¿Vale? Por ejemplo, como ejemplo, seguramente todos vosotros estáis estudiando y no estudiáis con lápiz y papel, también utilizáis un ordenador. ¿Para qué? Para buscar alguna explicación, alguna definición, ¿no? Utilizáis algún traductor para entender el castellano al chino, ¿verdad? Para ser más eficientes, ¿no? ¿O no? Sí. Pues entonces es lo mismo. En vez de medirlo solo por trabajador, sino por cuán eficiente es ese trabajador, ¿vale? Donde se mezcla la mano de obra con la tecnología. ¿Sí? 就是上面跟下面两个区别，就上面那个它只考虑了一个那个劳动力，就是有多少那个劳动力的那个总数，下面那个有那个星号，那个是因为乘了一个 A 进去，就是算是在算这个国家的那个有效的那个国内生产总值，就是你的那个有效的，有的可能是你没有利用到的资源。上面那个就是比较笼统，下面那个就更加就是对有效国内生产总值。Vale. ¿Sí? Vale.
Pues entonces yo voy a continuar porque me quedan 5 minutos para terminar la clase, ¿vale? Y si no, cualquier duda, pues abro otra sesión y estamos más rato, ¿vale? Entonces, vale, de aquí, de esta ecuación que te he puesto aquí en términos de trabajador eficiente, ¿vale? Y, a ver, el término, el crecimiento, o sea, perdón, el crecimiento, tengo que decir que el crecimiento, igual que aquí decíamos que el crecimiento es igual a una tasa G, en los tres casos, para productividad en términos de trabajador, capital en términos de trabajador y consumo en términos de trabajador, bien, ahora el crecimiento de la variable en términos de trabajador eficiente es 0. No crecen. ¿Vale? A lo largo del estado estacionario. Por tanto, el incremento de esta I eficiente es 0, el incremento del capital eficiente es 0 y el incremento de consumo en términos de eficiencia es 0. ¿Vale? Están en el equilibrio, no crecen. Tengo que decir, añadir también que todo lo que estoy explicando, ¿vale? Todo lo que estoy explicando, ¿vale? Es para el estado estacionario. Y lo que hemos visto cómo crecen las variables citadas anteriormente, ¿vale? También es en estado estacionario. Entonces, tengo que añadir otra cosa. Antes de cargar el tiempo, que quedan 2 minutos. A veces se plantean, ¿vale? Shocks, es decir, un golpe en la economía, ¿vale? Un shock. En referencia al modelo de Solow, ¿vale? En ese caso que hay un golpe, una perturbación, las tasas de crecimiento en este modelo no serán ciertas mientras dure el shock, ¿vale? Es decir, que si hay un golpe en la economía, una perturbación, algo positivo, algo negativo, lo que quiero decir es que esas tasas de crecimiento que hemos visto anteriormente no serán ciertas, ¿vale? ¿Por qué? Porque el estado estacionario, que es el estado de equilibrio, va a cambiar, ¿vale? Perfecto. Hasta aquí la clase de hoy, ¿vale? Se va a cortar la sesión. Entonces, por favor, a continuación, vuelvo a iniciar otra nueva sesión para, si tenéis alguna duda, concluir la clase, ¿vale? Vale. ¿Sí? Vale, pues Sí. entonces, la sesión me queda menos de 1 minuto, así que se va a parar. Entonces, nos vemos ahora en 1 minuto, ¿vale? Voy a abrir una nueva sesión, ¿vale? Conectaros todos a la nueva sesión que voy a abrir, ¿vale? Dame 1 minuto. Vale. Vale.